les tengo que dar una imagen, porque yo no sé si todos están hace mucho en la antroposofía, etcétera, etcétera. Entonces, les tengo que dar imágenes introductorias de la antroposofía. Por ejemplo, yo voy a hablar del alma y hay que diferenciarla bien del espíritu, ¿no? Entonces, la antroposofía sostiene una imagen del hombre, de un hombre constituido por cuerpo, alma y espíritu. Y tenemos que tener claro que eso fue como siempre, pero en el año 869, la Iglesia Católica sacó el espíritu del medio y dijo, el hombre está constituido desde ahora por cuerpo y alma, el espíritu no más. Y a los sacerdotes que sentían que el hombre estaba constituido por cuerpo, alma y espíritu, eran perseguidos. Sí, seguían sosteniendo esta misma idea. Y esta idea de un cuerpo y alma solamente, que es lo que nosotros aprendimos también en la Iglesia Católica, la gente que tiene esa religión, por ejemplo, y otras también, nos llevó eso a un materialismo. ¿Por qué? Que en la época actual estamos bajo una cosmovisión materialista, en el sentido, y la cosmovisión antroposófica es otra, donde lo espiritual es muy práctico en la vida. En cambio, el materialismo lo que te dice es, tenemos solo cuerpo y alma. Hay una sola vida, no hay nada que trascienda, etcétera, ¿no? El espíritu en nosotros es la parte que trasciende y que nunca muere y que nunca nació. Y, ¿qué les quiero decir con esto? Que reencarnación y karma lo sacan de lado. Entonces, en nuestra cultura y todo lo que nosotros tenemos, la palabra reencarnación y karma, o la realidad, o el concepto de eso no está en nuestras mentes, ¿no? Y en nuestros corazones. Entonces nosotros nos quedamos con esta idea de que, ok, somos cuerpo y alma, y ya, y yo puedo ser... El alma, lo más alto que tiene como fuerzas, son las fuerzas de simpatía y antipatía. Y el espíritu es el que se propone metas, el que va hacia adelante, el que es capaz de hacer sacrificios para lograr las metas que se ha propuesto, etcétera, ¿no? En el alma es todo me gusta, no me gusta. Fuerzas de simpatía y antipatía. Quiero placer y huyo del dolor. Esto lo compartimos con los animales. Lo más alto que tiene un animal sería el cuerpo astral o el cuerpo o un alma anímica de grupo, donde ellos tienen sensibilidad y también tienen antipatía y simpatía, buscan el placer, huyen del dolor. Ahora, nosotros tenemos aparte, en el núcleo del alma, tenemos un yo, que es espiritual, que es el que trasciende, y que es el que ayuda a poner orden en el alma. Entonces ahora voy a entrar, esto es como el gran panorama, entonces yo les voy a hablar un poquito de la imagen del hombre, que sostiene la antroposofía, la diferencia entre alma y espíritu, en general, para tener claridad sobre eso. Después de eso iría a las épocas, porque en cada época, que dura 2160 años, existe como una tarea para hacer. Nosotros estamos en la quinta época posatlante, que empezó en el siglo XV, en el 1413, y que hay que contar 2160 años, ¿sí? Pero ¿qué pasó en la anterior y hacia dónde vamos nosotros? Porque estos impulsos, que están muy en lo profundo, en lo inconsciente, viven en nosotros. Y por otro lado, lo que les quiero decir es que yo voy a hablar, lo mío es solo un punto de vista, ¿no? Es solo un punto de vista que tiene, y hablo desde la psicología, ¿sí? Y de la psicoterapia antroposófica. Entonces, es solo un punto de vista. No tomen nada como dogmático, simplemente yo les hablo desde lo que yo experimenté, de lo que yo estudié. Entonces, para empezar, hay un lema que me gusta, que es de Steiner, que dice: aquello que surgirá por sí mismo
será distanciamiento de los individuos entre ellos. Aquello que deba surgir de los corazones humanos, esto deberá ser intentado conscientemente. Cada alma humana va en la quinta época posatlante hacia las dificultades, pues solo en la superación de estas dificultades se darán las pruebas bajo las cuales el alma consciente podrá desenvolverse. O sea, es una época que nos van a aparecer un montón de obstáculos y donde tenemos que desarrollar la fuerza de voluntad, y aparte de discriminar el bien y el mal, etcétera, pero es una época complicada. Pero esto es, sepamos que esto es así y sepamos que es una manera de desarrollar fuerzas. Nosotros tenemos que tener un yo fuerte para discriminar entre el bien y el mal. Hay mucha gente que entra al mundo espiritual sin tener un yo desarrollado, por ejemplo, con las drogas o con otras cosas, y ahí, en el otro mundo o en el mundo espiritual, un demonio se puede disfrazar de ángel, nos podemos quedar encantados con la luz que hay ahí arriba, etcétera, 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 y ahí no tenemos un yo fuerte para discriminar qué es bueno y qué es malo. Entonces, Steiner, por ejemplo, en los libros de cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores y algunos otros, nos dice el camino es largo y dificultoso, pero es un camino verdadero. Se tienen que asegurar de tener un yo fuerte para entrar a otras realidades. Bueno, así que bueno, eso por un lado. Entonces, estamos en esta época de la quinta época, también es la época del misterio del mal y la época del conocimiento. Hay dos metas en la humanidad que nosotros como humanidad queremos lograr, que son amor y libertad. Entonces, si queremos libertad, tenemos que tener la experiencia del mal para poder elegir el bien. Y este mal está dentro nuestro y afuera. O sea, nosotros muchas veces atraemos el mal, pero esto es para poder, las cosas que nos pasan es para que nos tropecemos, nos caigamos y decimos, ah, no, por acá no quiero ir. O si quiero ir por este lugar, tengo que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un apego al mal, ¿no? Así como nosotros tenemos una evolución, que vamos de vida en vida, tenemos un yo espiritual que nunca muere, pero este yo espiritual no encarna, sino que nosotros tenemos una copia de él, nuestro yo terrenal es como una copia o una imagen de este yo espiritual. Eso por un lado. Me fui del tema, me fui de... Bueno, ok, ya estoy. Entonces, así como nosotros progresamos, también la Tierra es un ser vivo y progresa. Y nosotros, ahora estamos en el momento de la encarnación que se llama Tierra, pero antes fue Antigua Luna, esta Tierra antes fue Antigua Luna, Antiguo Sol y Antiguo Saturno, bien lejos. Ahí comienza la humanidad. Y ahí se fueron logrando cosas para lo que somos hoy. Pero en la Antigua Luna, antes de venir a la Tierra, de que esta Tierra fuera Tierra, ahí las fuerzas divinas espirituales permitieron que el mal entrase. Entonces ahí entra Lucifer en la evolución nuestra y hay un apego de nuestro cuerpo astral o nuestro cuerpo emocional al mal. Pero esto es porque nosotros, uno de nuestros ideales es lograr la libertad, que nos falta un montón. Entonces, bueno, otra cosa que es importante reconocer, o sea, dentro de nuestra alma, nosotros tenemos las fuerzas de simpatía y antipatía. Tenemos las capacidades anímicas que son pensar, sentir y voluntad. También tenemos las fuerzas bajas del alma, que son los instintos, deseos y pasiones.
que es la parte del alma que está más ligada con el cuerpo. Y también tenemos el espíritu, la influencia del espíritu, o sea, nuestro yo. El núcleo del alma es nuestro yo. Entonces, nosotros podemos tener pensamientos, sentimientos o impulsos de la voluntad que pueden estar permeados o por las bajas fuerzas del alma, por los instintos, deseos y pasiones, o por las altas fuerzas del espíritu, cuando son ideales, cuando son metas que nosotros mismos nos propusimos, etcétera, etcétera. Entonces, pero también, adentro nuestro, también tenemos un doble. Y uno dice, ¿qué es el doble? Estoy hablando del doble visto desde la antroposofía y no desde otras filosofías. Entonces, el doble visto desde la antroposofía es una figura espiritual que nosotros hemos creado a lo largo de esta vida y de vidas anteriores, con todo aquello que rechazamos de nosotros mismos. Todo aquello que no nos gusta, lo escondemos bajo la alfombra, hacemos este gesto, que aparezca lo lindo que yo soy, pero hay un montón de tendencias que yo no quiero que la gente se dé cuenta de eso. Entonces, las escondo. Pero en ese esconder, yo pongo fuerzas. O sea que yo me quedo con menos vitalidad disponible para el yo, porque hago un esfuerzo para que esto no aparezca a la conciencia, a mi conciencia, pero tampoco hago toda una cuestión para que el otro no se dé cuenta mucho de quién realmente soy. Entonces, bueno, acá, esto de rechazado, ¿qué hacemos? De mi conciencia sale, pero estas fuerzas emocionales que están haciendo fuerza para que esto no aparezca, en algún punto estas fuerzas emocionales dan una vuelta, van por otro lugar y saltan en el momento menos indicado. Y quizás no en este momento inmediato, sino más adelante, o quizás en otra vida, pero generalmente en esta vida este doble muestra quién es. Y este doble es un ser espiritual, como les dije, con todo lo rechazado en nosotros, es una entidad espiritual real que nos acompaña a todos lados, que tiene fuerzas. Entonces, cuando nosotros, esto vive adentro nuestro, nos acompaña. Es importante conocer los distintos aspectos del doble, como por ejemplo, cada uno tiene un tipo de doble, donde en algunos se da más personas que tienden a la tristeza, otros a la ira, otros a la crítica o al odio, o a la vanidad o a la envidia. Entonces hay distintos aspectos del doble que portamos y que es importante que las conozcamos, porque si no los conocemos, esas tendencias adentro nuestro las proyectamos hacia afuera. Entonces más vale que me avive de qué es lo que tengo para transformar. Y por otra parte, es importante que trabajemos con el doble porque él tiene fuerzas nuestras, que nosotros se las entregamos en el pasado. O sea, nuestras reacciones emocionales, con nuestras reacciones emocionales, hemos entregado fuerzas a nuestro doble. Entonces, bueno, el doble es un aspecto también a trabajar, porque necesitamos sus fuerzas. ¿Para qué? Porque si yo me propongo una meta con mi yo, digamos, con influencia del yo espiritual, quiero hacer algo, digamos, que sea bueno, no egoísta, digamos, no. Yo tengo que saber adentro mío, cuando yo hago algo, preguntarme, ¿y por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Es por vanidad? ¿Es por egoísmo? O sea, esto es importante preguntárselo, porque si no nos damos cuenta, vamos a actuar, vamos a ser empujados por el doble, y algo de eso en el resultado va a estar puesto. Quizás es por miedo, por ahí hay personas que tienen mucho pánico y tienen una cabeza enorme con todo lo que piensan, entonces no actúan por miedo o actúan de más acelerados por miedo o por ansiedad o por lo que fuera. Todo esto está en nuestro alma, pero lo que tenemos que saber es que tenemos un yo que está aprendiendo a ser el director de orquesta de nuestro alma. Este yo se deja como, este yo se puede identificar con las bajas fuerzas del alma o con las altas, como dijimos, ¿no? Pero, como dijimos, ese apego al mal que está en nuestro cuerpo emocional es muy astuto ese cuerpo, o sea, ese cuerpo astral es mucho más
viejo, diríamos, que este yo terrenal que tenemos acá en la Tierra. Este yo terrenal está aprendiendo a ser un yo, ¿sí? Aunque tenemos el yo espiritual que le canta la justa. Le dice, tenés que ir por acá, pero este yo tiene que renunciar, por ejemplo, a los placeres bajos de la bronca, de la ira, del miedo. Tiene que poder reflejar y hacer lo que realmente quiere el sí mismo o la propia esencia. Yo sigo, pero después ustedes me van a poder preguntar, porque sé que estoy yendo como rápido, pero lo que pasa es que quiero darles un panorama. Entonces, como dijimos, estamos en esta quinta época posatlante, que es la época del alma consciente, que también es la época del conocimiento y la época del mal. Para el conocimiento, o sea, nosotros tenemos la antroposofía, ¿sí? La antroposofía nos da un punto de vista... ¿Tienen espacio para terapeuta como tarot? Les queda disponible. Sí. ¿Pueden Diego, silenciar el micrófono? Sí, hay que mutearse. Diego está hablando, o no sé quién es, pero bueno, ahí está, ahí se muteó. Lo que estaba diciendo que en esta época del conocimiento tenemos nosotros la antroposofía para acceder a lo que querramos. Es como un gran baúl del conocimiento donde podemos buscar lo que querramos. Que tienen un punto de vista espiritual, pero muy práctico, ¿no? Entonces, también en la época del mal, como dijimos, nos tenemos que hacer fuertes, o sea, se nos van a presentar un montón de obstáculos. Entonces, el mal nos aparece, o sea, queremos superar algo nosotros, y nos aparece como para poder transformarlo. Dicen que el enemigo se presenta para que nosotros podamos batallar contra él. Porque cuando está en las oscuridades y cuando no sabemos de él, tiene muchísimo poder. Pero si nosotros lo ponemos en la conciencia, ya pierde mucho poder. Entonces, y en esta época tenemos que desarrollar, esta época que dijimos va desde el siglo XV en adelante, son 2160 años. En esta época tenemos que desarrollar una personalidad fuerte, lo que tiene el peligro de que nos lleva al egoísmo y a la individualidad y a creernos mucho, digamos, más de lo que, bueno, tenemos una imagen nuestra que a veces ni cabemos por la puerta, y a veces esa imagen es muy chiquitita, y que también eso no está bueno, no tiene que haber una medida en el alma, ¿sí? Ahí lo tenemos a Lucifer, cuando me creo mucho o cuando me creo nada, ahí hay algo que está mal, donde me comparo con el otro, esa parte también hay que trabajarla, porque es que me creo muy importante o muy poca cosa, pero hay algo ahí que no está bien puesto en ese lugar. Uno es, y uno hace lo que quiere hacer y lo que puede hacer, y van a haber tropezones, ¿sí? Entonces es una época en donde tenemos que fortalecer nuestra personalidad, tenemos que trabajar con otros en lo social, tenemos que, nos juntamos para desarrollar una tarea en común, y en eso, ese amor por la tarea, estamos con otros, pero ahí tenemos que empezar a lidiar con otras personalidades que que nos cuesta. Entonces ahí se van puliendo las personalidades. O sea, en aras de conseguir la meta, ¿no? Entonces ahí seguimos estando con el otro en grupo para lograr algo que nos propusimos juntos. Eso es la época, o sea, es ser una personalidad, no que estar borrado en la personalidad, pero tampoco ser tan centro, ¿no? Como entre todos generar algo bueno, con lo que hay. Es la época también de crear el bien a partir del mal, ¿no? Lo más perfecto a partir de lo imperfecto. O sea, con lo que hay yo tengo que poder hacer algo mejor. Entonces, bueno, para hablar, esta época ya la tienen como más o menos clara, la época anterior, que era la época greco-romana, hay cosas que son buenas en una época que cuando pasan a otra época son tóxicas.
Entonces, hay un elemento jesuítico que pasó de la cuarta época a la quinta época, que es la actual, como dogma. Entonces, nosotros vemos hoy el dogma, tanto en la iglesia, en la ciencia, en la medicina, en toda la parte de leyes, está la cuestión dogmática. Y en lo dogmático no hay libertad, ¿no? No hay, pero la libertad no es hacer lo que yo quiero. Eso tenemos que tenerlo clarísimo, ¿no? Me acuerdo que Steiner decía que uno, para ser libre, tenía que sujetarse a la ley. O sea, yo, por ejemplo, tengo que saber que existe la ley de gravedad. Si no me doy cuenta, me tiro de un quinto piso y me caigo, me mato. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que sujetarnos a nosotros mismos emocionalmente. Entonces, uno se convierte en alguien libre en la medida que se sujeta a la ley. Hay ciertas leyes internas también, ¿no? Entonces, este elemento jesuítico que pasó como la cuestión del dogma. Entonces, Steiner, hay una conferencia que se llama El karma de la mentira, la conferencia 19. Ese ciclo de conferencias son unas 25 conferencias que están en inglés, pero esta está en castellano. Es el karma de la mentira. Entonces ahí Steiner habla y dice que es la época hoy de las especializaciones, ¿no? Entonces es como que el médico o quien sea pierde la visión de conjunto, se vuelven muy especialistas en algo y pierden la visión total o global. Y ahí es cuando nos perdemos nosotros también. Por ejemplo, ¿no? Ahí pasan cosas hoy a nivel mundial, con tema de corrupción a nivel nacional, el COVID, etcétera, una serie de cosas que muchas veces dejamos que otros hagan por nosotros porque son los especialistas. Y Steiner dice que nosotros, para tener nuestro juicio crítico o nuestra capacidad de juzgar, no tenemos que tener más capacidades materiales. O sea, cuando yo me especializo en algo, eso es una capacidad material, ¿no? Es algo que es para el mundo. Pero Steiner dice, y uno como no sabe de eso, dice, ok, que decida otro. Pero dice Steiner que nosotros tenemos que desarrollar nuestra capacidad de juicio, nuestra capacidad crítica, mucho. Esa es una capacidad espiritual. Y que tenemos que poder analizar los hechos, aunque sea en forma, salir de lo general y analizar los hechos en forma particular, ponerlo en un contexto a ese hecho, y que ahí nosotros vamos a tener la capacidad de poder juzgar por nosotros mismos. No tenemos que ser cómodos en eso. Eso es bien del materialismo, ser cómodos, el confort, el que otro haga. Después no me doy cuenta por qué estoy inmerso en esta corrupción de este país y en la mundial. No me doy cuenta por qué hay guerras en Ucrania, no me doy cuenta por qué el COVID pasó, ¿no es cierto? Entonces, y que es una pandemia a nivel mundial, hablando del COVID, dicen que hay algo, cuando hay algo que tiene que ver con el espíritu de la época, que no se cumple, entonces es mandada una enfermedad para que podamos a nivel cuerpo poder como sutilizarnos en algún punto, ¿no? Y aprender algo. En algún punto el COVID nos vuelve un poquito más espirituales en el sentido de que nos conectamos ya mucho más esencialmente, ya no hacemos las cosas así como en grandes donde donde hay una conexión superficial, sino que ahora estamos mucho más tranquilos, o sea, en algún punto, o sea, esto trajo de todo, ¿no es cierto? Porque convivir con personas y no poder salir, las propias sombras de cada familia, bueno, fue todo un tema eso, pero lo que yo les digo es que ahí uno se volvió más, hay más silencio interno en algún punto, ¿sí? Y el ir a través del miedo es una conquista, porque esto tiene que ver con el miedo, el COVID tiene que ver con el miedo, y el atravesar ese miedo, me puedo haber muerto de COVID o no, pero el atravesar ese miedo es una conquista, uno se volvió más real en algún punto. Ahora, saliendo del COVID, Steiner dice, cuando no sabemos o no entendemos una situación,
solo debemos remitirnos a los hechos. La descripción minuciosa y objetiva de una situación habla por sí sola y refleja lo verdadero que vive en ella, ¿no? Esto dice Steiner, como que la pongamos en contexto a la situación y tratemos como de hacer una descripción objetiva, no poner la parte subjetiva de uno, porque ahí perdemos el centro, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con esto de fortalecer esta capacidad espiritual. Bueno, el alma, a ver, una cuestión que pasa, la tarea en el alma, ¿no? Las tareas de cada época. Entonces, el alma consciente, si nosotros vamos a nuestra biografía, nosotros sabemos que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo vital, un cuerpo emocional o cuerpo astral, y un yo, una organización del yo, esto a nivel como físico. Después tenemos 3 niveles del alma: alma sensible, alma racional y emotiva, y alma consciente, y después tenemos 3 niveles del espíritu, ¿sí? Ahora estamos hablando de las almas. Entonces, el alma sensible es un alma que va de 0, digamos, de 21 a 28 años. Tenemos que ubicarnos ahí. Y ahí nosotros estábamos como en la cancha, estábamos experimentando el mundo. Tiene que ver con la percepción, con lo sensorial, con las sensaciones, tiene que ver con nuestros sentimientos, ¿no? Nosotros estamos inmersos en la cancha y eso es bueno. Tenemos que tener un alma rica de experiencias. Después viene un alma que va de 28 a 35 años, se tienen que acordar en sus biografías que fue pasando, y ahí el pensar entra en juego. Entonces es como que el alma se separa un poquito del cuerpo y ya dice, esto tiene que ver con esto, ya me separo un poquito de la experiencia. Empiezo a ver las relaciones entre los hechos y conmigo. Acá entra el pensar. Y en el alma consciente tenemos la voluntad. O sea, yo me empiezo a dar cuenta de la relación entre los hechos, qué tiene que ver eso conmigo y qué tengo que hacer yo si quiero lograr algo, qué tengo que hacer. Entonces ahí la voluntad entra en juego, que es la época en que nosotros estamos hoy. Entonces, las almas, entre comillas, el alma, nosotros nacemos con alma y espíritu, cuerpo, todo está en germen y se va desarrollando en un cierto momento. Entonces, el alma sensible, que va de 21 a 28, es una transformación inconsciente del cuerpo astral, que es entre 7 y 14 años. El alma racional y emotiva es un alma como emocional e intelectual, se tienen que trabajar las dos juntas. Esa es una transformación inconsciente del cuerpo etérico que se desarrolla entre 7 y 14 años. Y el alma consciente es un desarrollo, digamos, del cuerpo, una transformación inconsciente del cuerpo físico que se desarrolla entre 0 y 7 años. O sea, tenemos que hacer mucha fuerza, tiene que ver con el cuerpo, con las fuerzas físicas, pero también, obviamente, tiene que ver con otro tipo de fuerzas. Pero bueno, es como que es trabajoso eso. Entonces, uno tiene que preguntarse cómo uno es co-creador de las guerras, por ejemplo, tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces ahí vamos al alma, ¿no? De nuevo, ¿qué guerras hay adentro mío, primero, que provocan o proyectan guerras afuera? ¿Cómo yo puedo ayudar al mundo, por ejemplo, desde donde yo estoy, para ayudar a las guerras, ayudar? Hoy en día tenemos polaridades por todos lados. Un bando, el otro bando, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudar nosotros? Entonces, tenemos que hacer, por supuesto, un trabajo interior que, por ejemplo, en la zona, esto lo habló bastante Axel, en cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores. Steiner nos da un montón de ejercicios donde, por ejemplo, hay que controlar los pensamientos que tenemos. ¿Por qué? Los pensamientos son fuerzas. Entonces,
estos pensamientos, si yo dejo entrar pensamientos negativos, o de crítica, o de odio, o lo que fuera, por ahí al principio son bastante inocentes, pero después se empiezan a juntar con otros pensamientos y de golpe entramos en un estado emocional bajo, de odio, de crítica, de impotencia, de bronca, de tristeza, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser como muy... hay ejercicios que te dicen, ok, vamos a centrarnos en tener un cierto tipo de pensamiento y tratar de que cuando vengan otros, yo tratar de sostener el que yo quiero, ¿no? En las meditaciones hay ejercicios también, hay ejercicios para la voluntad, hay ejercicios para el sentir. En el sentir, en la zona del sentir tenemos que ser como ecuánimes, ¿no? Objetivos, no subjetivos, o sea, tratar de poder ver los hechos con objetividad. O sea, teniendo claro que nuestro yo todo el tiempo se mete y nos volvemos subjetivos en nuestro punto de vista. Y esto tiene que ver con el doble. Cuando no nos damos cuenta de nuestro doble o de lo que se está jugando ahí, entonces veo mal las cosas, ¿no? Las veo mal, hago malos juicios, me peleo con las personas, etc. A ver, me acuerdo que, bueno, Steiner siempre dice, ¿no? Un paso en el conocimiento son 3 en la voluntad. Nosotros tenemos un montón de conocimientos, la antroposofía nos brinda muchísimos conocimientos, pero una cosa es a nivel teórico, puede quedar, pero esto hay que hacerlo carne. Y para hacerlo carne hay que intentarlo. Hay que decir, ok, esto me viene bien. ¿Cómo lo hago esto práctico, lo bajo a mi vida cotidiana? Y hay que intentarlo, y me caigo un montón de veces, y me olvido y vuelvo a intentarlo. Hay que acordarse que la evolución nunca es lineal, sino que es así, ¿no? Como en círculos ascendentes. Entonces parece que voy para atrás, pero después estoy más adelante. Parece que no hago nada, que tiene que ver con un proceso espiritual. Una semilla en invierno está escondida, no hay ninguna plantita, pero después hubo una actividad interior muy grande que después vemos un brote, ¿sí? En las semillas. Entonces esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Algo que no dije en relación al alma es que nosotros podemos, nosotros tenemos 2 tendencias adentro del alma, que son Lucifer y Ahriman, 2 tendencias al mal, que el mal es porque, como dice Steiner, es un bien en un lugar equivocado. Entonces, Lucifer y Ahriman tienen sus tareas que están bien, digamos, pero cuando quieren avanzar sobre nuestra alma, eso no le está permitido. Pero el mal se mete sin pedir permiso. Al bien hay que llamarlo. ¿Por qué hay que llamarlo? Por ejemplo, a Cristo. Porque Cristo, hay una estatua que se llama el representante del hombre, que está en Dornach, Suiza, en el Goetheanum, que es un centro antroposófico mundial, digamos. Bueno, hay una estatua que hace esto, ¿no? Entonces lo tenemos a Cristo, que a Lucifer lo tiene arriba, en realidad es así, la izquierda está arriba, y la derecha está abajo con Ahriman, dejándolo a cada uno en su sitio. Como diciendo, acá nosotros tenemos, en la zona del sentir, una zona libre, pero tenemos que cultivarla, porque ellos todo el tiempo entran. Entonces, a Cristo hay que llamarlo, ¿no? Por ejemplo, decir, no yo, sino Cristo en mí. O sea, Cristo, ayúdame. A las fuerzas buenas hay que llamarlas porque ellas no se meten porque no quieren ir contra nuestra voluntad. Nosotros nos tenemos que hacer fuertes y discriminar el mal y el bien, y tenemos que hacer un esfuerzo para seguir al bien, ¿sí? Entonces, bueno, vamos, entonces eso por otro lado. Quiero ver que si todavía tengo tiempo, voy a hasta las 4, digamos, allá, sí, Mariana, y después pueden hacer preguntas. Entonces, a ver, esto ya lo dije. Bueno, es una época también en que tenemos que, bueno, transformar nuestra personalidad. Como dijimos, un paso en el conocimiento son 3 en la voluntad, o 3 en la transformación de la personalidad, o 3 en la ética. Es lo mismo. Una acá, y tengo que hacer un esfuerzo grande para conquistar aquello que yo quiero. Pero cuando yo voy y me propongo una meta,
que tiene que ver con la luz y la conciencia. Quiero ser, por ejemplo, menos egoísta, o más amorosa, o lo que fuera. Basta para que me proponga algo con luz y conciencia para que me aparezca la oscuridad detrás como contrapolo. Es esto, ¿no? Entonces hay un contrabalance. Cuando hay mucha luz, también hay una fuerza oscura atrás. En la fuerza oscura están las fuerzas creativas. Entonces, cuando yo quiero hacer algo, se me presenta mi doble, me pone obstáculos. Con todo lo que yo quiero, me aparecen las no ganas, etcétera, etcétera, ¿no? O lo viejo en mí aparece. Pero eso viejo en mí aparece para que sea transformado. El doble, dice Steiner, nos dice a nosotros, ustedes me han creado, y porque ustedes me han creado son los que son capaces de transformarme. O sea, la transformación viene desde adentro. Yo puedo transformar a mi doble porque yo lo creé. Entonces, y el doble nos dice, soy un ser espantosamente horrible. O sea, si yo lo viera, si cada uno de nosotros viéramos el doble, nos desmayaríamos, no podríamos soportar esa visión de lo feo que es. Entonces, él dice, él está en una figura espiritual, él dice, transfórmenme. Entonces, cuando nosotros queremos algo, conquistar algo, ir a la punta de una montaña o lo que fuera, necesitamos sacar fuerzas de algún lado. Entonces, las fuerzas están atrapadas en nuestros hábitos. Esto para que lo tengamos clarísimo. O sea, cuando hay que tratar de, digamos, de ver qué hábitos ya no son buenos, qué hábitos yo quiero transformar, porque en la medida que yo me proponga metas que tienen que ver más con la luz, tengo que transformar, sacar las fuerzas creativas que están en la oscuridad, y en eso yo voy haciendo algo mejor, ¿no? Entonces, eso por otro lado. Después tenemos que, en esta época del alma consciente, también tenemos que transformar nuestro propio egoísmo. Acuérdense que hay dos ideales que tienen que ver con la humanidad, que son lograr la libertad y el amor. En el amor, obviamente, lo tenemos a Cristo de ayuda, pero también está Lucifer, que siempre, la imagen, en el representante del hombre, en la imagen tiene siempre un gesto así, todo para él, ¿no? Entonces el egoísmo es muy fuerte, y Steiner dice, y esto también lo decía Cristo, que nosotros no podemos hacer que el cuerpo astral sea generoso. El cuerpo astral es por naturaleza egoísta. Entonces, me acuerdo de Cristo cuando decía, amar al prójimo como a ti mismo. Y Steiner dice que hay que amar al mundo, extender nuestro amor un montón, como a nosotros mismos. Este amor que tenemos por nosotros mismos tenemos que extenderlo hacia afuera, ¿no? Va a haber una época, mucho más adelante, que no vamos a poder estar felices cuando nuestro hermano sufre. Lo vamos a sentir en el corazón. Otro tema también que me parece a mí por lo menos muy importante es la conciencia crística. ¿Qué es la conciencia crística, no? La conciencia crística, como les dije, Cristo está entre medio de dos fuerzas que todo el tiempo nos invaden. Estas son como las dos principales, hay otras peores. Cristo es el camino del medio, ¿no? Entonces, Cristo tiene que ver con la palabra tiempo, que tiene que ver con los procesos. Ahriman, con el tiempo, no quiere, todo es ayer, todo es ya, todo es inmediato. Todo es, cuando estamos con las pantallas o un jueguito, todo es pensar y voluntad. No hay parte del medio, no hay un lugar para ponderar algo, digamos. Fíjense, por ejemplo, si estamos viendo una película, nos identificamos rápidamente con algún personaje y eso tiene un movimiento tan rápido que sufrimos con el personaje. Y eso es porque nos atrapó, porque le entregamos nuestras fuerzas o por lo que fuera, pero la parte del medio de reflexión y decir, che, esto es una película, esto es tal cosa, no está en lo que es imagen, digamos, muchas veces o en lo que es rápido. Entonces, Ahriman hace el tiempo un punto. En cambio, Lucifer tiene todo el tiempo del mundo y se queda así, y el tiempo pasa y no nos damos cuenta.
Cristo tiene el tema de los ritmos. Ritmos. Hay una máxima de los antiguos misterios que dice, in Cristo morimur. Eso significa, así como dice, ex Deo nascimur, o sea, por Dios nacemos, in Cristo morimur, y per Spiritum Sanctum revivísimos, ¿no? Revivísimos, o sea, por el Espíritu Santo nosotros podemos revivir. Ahí tenemos a la antroposofía que nos da un montón de conocimientos para que podamos sutilizar la materia o espiritualizar la materia. Pero ahora estamos con Cristo. Cristo tiene que ver con el camino del medio, con hacer un espacio, con poder conectarnos con nuestros sentimientos, ese espacio del medio que se genera entre los 7 y 14 años cuando se desarrolla corazón y pulmón, ¿no? Entonces ahí se genera un espacio en el medio para ubicar nuestras emociones, poder reflexionar, que muchas veces ni nos hacemos el tiempo para reflexionar, ¿no? Entonces Cristo tiene que ver con esto de los ritmos. In Cristo morimur significa que en Cristo la muerte se convierte en vida. O sea, nos podemos dar el lujo de morir porque igual después seguimos con vida. O sea, hay una lemiscata, hay una cuestión que se llama así como o la banda de Moebius o el infinito, que, por ejemplo, estamos viendo un árbol en invierno que se le caen todas las hojas y que nos conecta con la muerte, etcétera, etcétera, pero nosotros sabemos que después, eso en primavera, salen todos los brotes, o sea que hay un momento de silencio donde parece que todo está muerto, pero hay una actividad enorme. Acuérdense nosotros en invierno estamos más para adentro y más espirituales, podemos pensar pensamientos mucho más abstractos, pero cuando estamos en verano, somos como las flores que están para afuera, estamos totalmente para afuera, maravillados con todo lo que hay afuera, como llevados, y ahí nos cuesta mucho pensar en forma espiritual. Ahí necesitamos pensamientos concretos. Hago esto, hago lo otro, como mucho más concreto. Nuestra alma está de esa forma, ¿no? Por eso el calendario del año está buenísimo poder leerlo, que trabaja por semanas. Cada semana tiene un lema, una oración, donde que nos habla de lo que ocurre en la naturaleza, pero también lo que ocurre en nosotros mismos, adentro. Entonces, eso también está bueno. A ver. Quería decirles algo que me parece que es importante. Bueno, también tenemos que tener claro, esto de trabajar la voluntad, ¿no? Que es la época del alma consciente, voluntad está muy implicada. Entonces, proponernos cositas mínimas. Por ejemplo, y divertirnos. Por supuesto, divertirnos. Nosotros tenemos una personalidad X, ¿por qué? Porque hacemos las cosas siempre de la misma forma, pensamos de la misma forma. Todo esto, que es viejo, nos sitúa en un cierto punto interno de la personalidad. Y entonces muchas veces nos ocurre siempre lo mismo. Lo ideal sería poder no ser tan fijos, poder ser un poquito diferentes. Y entonces empezar a experimentar cosas nuevas. Por supuesto que salir de la zona de confort. Entonces, si yo muevo las manos así, tratar de moverlas en forma más redondeadas, o sea, poner más conciencia. Esto tiene que ver con la conciencia crística, que es el camino del medio, es poder estar atento. Los movimientos es lo que más dormido tenemos. Es la conciencia más dormida que tenemos. O sea que, si nosotros por ahí tenemos una forma típica de caminar, quizás si la enlentecemos un poquitito, o sea, nos va a obligar a tener más conciencia, porque tenemos menos equilibrio, cuando parece raro, parece paradójico, pero a veces cuando vamos más lento y no en la forma típica automática, y por ahí tenemos que estar más atentos. Esto en relación a los movimientos, pero puede ser en cómo hablo, en la calidez de la voz, en la mirada, en pequeñísimos gestos que sí podemos hacer. Y es importante que sean pequeños gestos en el sentido de que podamos cumplirlos. Porque si nos proponemos grandes metas y después no las hacemos, entonces nos frustramos y abandonamos nuestra meta.
Y me acuerdo que Steiner siempre dice, a esto lo decía Cristo, perdón, pero también Steiner de otra manera, Cristo decía, no importa cuántas veces te caigas, eso es lo de menos, porque como somos humanos no vamos a caer todo el tiempo. Lo importante es que te levantes 70 veces 7. O sea, lo importante es volver a surgir, ¿no? Esto hablando también de nuestras conductas adictivas. Podemos ser adictos a entrar en enojo, a entrar en tristezas, a comer mucha sal, a tomar mucho café, no sé, hay muchas cosas donde nuestra voluntad está atrapada, o a tomar mucho vino, o a dormirnos muy tarde, o no hacer la retrospectiva, que es importante hacer una retrospectiva, que significa hacer un recuento de lo que fue el día, desde el último momento hasta cuando me desperté. Eso es un acto de voluntad, no es algo que salga normalmente, y ese acto de voluntad pequeño genera un sueño mucho más profundo. En relación a esto específico que tiene que ver con, voy a cerrar porque acá hay una moto que está abajo, esto específico, digamos, de la recapitulación, lo que genera es una especie de higiene anímica. Entonces yo digo, antes estuve con esta charla, hablamos de esto, pasó esto. Después uno va a antes que fue haciendo, uno se puede preguntar también, para dirigir esa retrospectiva, ¿qué pensamientos verdaderos tuve hoy? ¿O qué sentimientos o qué encuentros, esta es esta zona del medio, tuve verdaderos con personas? ¿O qué acciones reales tuve en relación a lo que me propuse hoy? Por ejemplo, u otra cosa, pero ese gesto de reflexionar sobre el día es excelente, y uno lo puede hacer o cuando se acuesta, pero se tiene que poner como 3 almohadas para no dormirse, porque uno se queda muy dormido enseguida, o en algún momento cuando va bajando el sol, sentado, en algún momento uno puede hacerse, son 5 minutos, pero ese pequeño gesto, esos pequeños gestos son grandes gestos en el mundo espiritual. Entonces, eso en relación a la voluntad, ¿no? Tener constancia interna, no enojarse porque me olvidé, jamás enojarse. Ahí lo tenemos a Lucifer, que está todo el tiempo con las pasiones y deseos. Ese es Lucifer, todo ese calor, esa bronca o ese enojo, ¿no? Entonces ahí, porque Lucifer nos está diciendo, que tiene que ver con nuestra mente, ¿no? Esa mente anímica baja. Pero vos te propones cosas, pero en realidad estás todo el tiempo, no te sirve para nada este ejercicio. ¿Para qué lo haces? Si siempre, o tenés una imagen mala de vos. No, si yo soy incapaz, no tengo voluntad, por ejemplo, ya estoy diciendo cosas que me van configurando. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con lo que pienso y hacerme pequeñas cositas donde yo pueda avanzar, porque la imagen interna mía o la autoestima se basa en hechos reales. Entonces, si yo voy logrando pequeñas cosas, cada vez mi yo y mi personalidad se va volviendo más fuerte, en el buen sentido, no una personalidad avasalladora que no tiene en cuenta al otro, ¿no? Ya tengo que terminar. Una cosa del yo, que es importante, al yo se lo ve en la acción. O sea, este cuerpo no es un yo, es un envase que acoge al yo. Entonces, al yo lo vemos en las acciones. Entonces, eso de hombre, conócete a ti mismo, que es una frase de los antiguos misterios, ¿qué significa eso, no? Hombre, conócete a ti mismo. Entonces, Steiner decía que uno, no sé si Steiner lo decía de los misterios, de los antiguos misterios, pero decía, uno conoce al mundo si se conoce primero a sí mismo y se conoce a sí mismo si va al mundo. Entonces, cuando yo voy al mundo, voy con una idea al mundo, voy con mi espíritu, digo, quiero hacer tal cosa, ¿no? Por ejemplo, sé que es bueno para mi salud salir a caminar. Eso es algo que mi yo se propone para ser más saludable. Entonces, yo ya ahí me estoy proponiendo algo y estoy yendo al mundo con un propósito, digamos, ¿no? Y también el mundo me muestra
de si realmente fui, si soy si me equivoco o si no voy, si me dejo llevar por mi alma, porque a lo mejor cuando quiero salir a caminar, le pregunto a mi alma, ¿tenés ganas de salir a caminar? Obvio que no tiene ganas, porque ese hábito no está metido adentro de uno. Entonces, no hay que preguntarle al alma, porque no va a tener ganas. Entonces, ahí hay algo que si yo ya tomé esa decisión, voy a hacerlo. Ahora, también saber que muchas veces no voy a tener ganas, etcétera, 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 pero tampoco enojarnos por eso. Esto es el camino del medio. El camino del medio no es totalmente lo contrario. No es 180 grados. Estoy acá, no salgo a caminar y sé que es buenísimo para mi salud salir a caminar, entonces tengo que salir a caminar todos los días. Eso es medio mentiroso, porque yo acá, o sea, tengo que construirlo a eso, y ahí lo tenemos a Cristo. Eso es conciencia crística. Ritmos, ¿no? Ritmos, procesos, tener fe en esos procesos, porque estoy haciendo algo para que algo ocurra. Entonces, por más que yo no vea un resultado, eso va a venir en algún momento. Y el tema de no enojarnos porque nos cuesta hacer algo, digamos, ¿no? No enojarnos, sino que decirnos, la próxima lo haré mejor. Quizás me enojé con alguien y me salió la típica reacción, y después me digo a mí misma, me enojo, no me tengo que enojar, tengo que saber que ese es mi nivel, donde me enojo mucho, etcétera, etcétera. Entonces, la próxima tengo que estudiar a ese enojo o a mi doble. ¿Cuándo se presenta ese enojo, esa ira? ¿Con qué personas? ¿Qué situaciones la disparan? Yo estaba cansada, entonces reaccioné rápido. Había tomado alcohol, era de noche. O sea, empezar a estudiar la escena o la situación que me toca la tecla para que yo reaccione en forma iracunda. Si yo no hago eso, entonces permanezco esclava del afuera. Todo el mundo tiene poder sobre mí, porque yo se lo otorgo. ¿Por qué? Porque yo no trabajo en mí. Entonces, si empiezo a trabajar en mí, entonces ese poder viene a mí, lo voy a tener yo. Y bueno, quiero ver si hay alguna otra cosa. Bueno, leo para cerrar, hay otras cosas, pero no importa. Leo para cerrar lo mismo que dije al principio de Steiner, que dice, aquello que surgirá por sí mismo será distanciamiento de los individuos entre ellos. Aquello que deba surgir de los corazones humanos, esto deberá ser intentado conscientemente. Entonces, cada alma humana va en la quinta época post-Atlante hacia las dificultades. Pues solo en la superación de estas dificultades se darán las pruebas bajo las cuales el alma consciente podrá desenvolverse. Esta es de Rudolf Steiner. Lo que quiero decir es esto: cuando el karma o el destino, que tiene cosas que por ahí nos resultan feas o difíciles, es que esto se nos presenta para que podamos atravesar esa situación, y en el atravesar esa situación, al principio nos va a dar bronca, eso es una cosa normal o no, porque nos sacan del lugar de confort en algún punto, pero después puedo hacer una reflexión y decir, ok, ¿qué hago con esto? ¿No? Entonces, esta es una acción consciente que me va a ayudar a atravesar esa situación, y como estoy haciendo eso, me libero de esa situación. O sea, el karma es bueno, el doble también es bueno en ese sentido, porque me da la posibilidad de ponerme más liviana, de aprovechar estas fuerzas que tienen que ver con el pasado, en el tránsito por esa situación, de agarrarlas y ponerlas disponibles para el espíritu, para aquello que yo quiero hacer.